Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, aquí en la Asociación General. Les saludamos desde Cedartown, Georgia, en Estados Unidos, en las oficinas centrales de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Y a mi mano izquierda tengo al querido pastor Svetan Petkov, que es el vicepresidente de la Asociación General y miembro también del Comité Ministerial. También es presidente de la Unión Americana, así que él lleva muchos sombreros. Señor le bendiga, hermano, y su servidor. Estamos aquí. Mi nombre es Hidel Suárez y vamos a estudiar el liderazgo de Moisés, pero primero tengamos una oración en silencio, por favor. La semana pasada estudiamos sobre el liderazgo de José, que fue vendido por sus hermanos para que no se cumplieran los sueños que había tenido, pero el Señor obró todo lo mal por bien y vemos que José al final termina como primer ministro de Egipto. Pues de la misma raíz de José, es decir, de Jacob, desciende Moisés por medio de Leví. Y vemos a Moisés que trata de liberar al pueblo de Dios por la fuerza y no puede. Y termina como pastor de ovejas, pero aquí vemos que llega a ser el gran profeta del judaísmo. Vamos a estudiar la lección del 12 de mayo del año 2012, lección 6, el liderazgo de Moisés. Dice, ven por tanto y te enviaré a Faraón, le dice el Señor a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo y a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Dime, hermano, ¿te suena que Moisés era muy orgulloso cuando Dios lo llama? No creo yo. El contrario, el testimonio que encontramos es que él fue muy humilde, muy manso, pero temía demasiado, entendiendo el peso de la responsabilidad que significa a servir a Dios. Por eso él buscaba, todas las posibilidades de escapar de esta responsabilidad, pero Dios consideró que que él es el mejor. Y muchas veces la gente que dice yo soy, que quiere ser, no es la persona que Dios quiere. Dios quiere los instrumentos humildes, los instrumentos dedicados al servicio. La primera pregunta, ¿qué adversidades enfrentó Moisés y con quiénes? Liderazgo y sacrificio es el subtítulo, dándonos a entender que para ser líder hay que sacrificarse. ¿Y quién le hizo la vida imposible a Moisés? A ver, en Egipto hubieron dos grupos de personas que le hicieron la vida imposible. ¿Quiénes eran? Bueno, es interesante que, primero haciendo un paralelo, Moisés salió del Egipto y nosotros debemos salir de Egipto también. Uh-huh. Él regresó en Egipto para llevar su pueblo y eso es parte de nuestro trabajo. Debemos también salir de Babilonia o llevar un mensaje. En ese sentido, Moisés es un símbolo muy importante, podemos aprender mucho estudiando su vida y la forma de liderazgo. Pero siendo un general en el ejército egipcio, porque él sí se convirtió en un líder importante en la historia, y también dice los testimonios que él guiaba varias batallas también de su gobierno. De este punto de vista entendemos que él sí entendía bastante las intrigas y todo que implicaba esto en el palacio del faraón. Pero el problema que él encontró más grande fue con su propio pueblo, porque él tenía, me imagino, una idea idealística de su pueblo, ser separado de ellos. Y en el momento cuando él salió y se fue a ver sus hermanos, es cuando él enfrenta un conflicto, un egipcio que está persiguiendo, maltratando, un
hebreo. Entonces interviene Moisés, sabemos que sucede, él lo mata, pero el día siguiente vemos que sus propios hermanos también no estaban unidos y que ellos estaban hasta dispuestos a denunciarlo por defenderlo a ellos y matar al egipcio. Entonces él necesita abandonar inmediatamente Egipto para salvar su vida. Es increíble que José, que estudiamos la lección pasada, pasó por muchas tribulaciones y algunas cositas muy parecidas. José fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Moisés no fue vendido, pero estaban dispuestos a traicionarlo. lo traicionaron prácticamente, porque de qué manera se entendieron que Moisés mató a un egipcio, porque los israelitas lo traicionaron. Entonces, una forma parecida, él se enfrentó con una decepción y una traición de parte de su propio pueblo, de su propia gente, podemos decir de nuestra propia iglesia, si lo comparamos con la vida moderna de ahora. Pero eso no lo desanimó, no le sacó del rumbo de la fe. En contrario, él se aferró más a Dios y entró en una escuela tremenda, la escuela de pobreza, la escuela de como pastor de ovejas. Trabajo, y trabajo pesado, al sol, afuera, al frío, el frío, con todas las incomodidades que esta profesión dice. En mi país, por ejemplo, dicen que si tú no estudias, vas a ser un pastor de ovejas, que significa es el último de los últimos. Y entonces, Moisés, ¿qué sucede? Él sí toma esta posición, una profesión que prácticamente lo enseñó muchas cosas que él usó, lo preparó para el liderazgo. El liderazgo de Israel, sacar a su pueblo de Egipto. Me gusta la nota de Patriarcas y Profetas, dice: nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. Así como Moisés fue enviado para sacar a Israel de Egipto, Jesús fue enviado para sacarnos del mundo. Y dice que no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas. Jesús tenía debilidades humanas, pero dice que no las manifestó. Esa palabra es clave. Y muchos se confunden pensando que Jesús, al tener debilidades, tiene que manifestarlas. No. Al tener imperfecciones, tiene que manifestarlas. No. No manifestó ninguna imperfección y ninguna debilidad, aunque las había heredado. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿De quién recibió instrucciones Moisés? Recibió directamente de Dios, del ángel de Jehová. Pero no solamente del ángel de Jehová, su suegro también lo aconsejaba, Jetro. Yo recuerdo a mi suegro cuando vivía y lo traje aquí a la asociación general y dice: él, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y yo ahí me pongo a pensar en Jetro. No, mi suegro me está hablando, me está aconsejando. Qué dicha los que tenemos suegro que nos pueden aconsejar con cariño, los que tenemos padres que nos pueden aconsejar. ¿Cómo se conserva la integridad y la ética en el liderazgo? Se conserva esa ética por la fe, se conserva confiando en Dios, se conserva viviendo lo que uno dice. Si un padre dice algo y luego practica otra cosa, ha perdido en sí su influencia. Los líderes tenemos que ser corteses, pacientes y firmes. Firmes pero bondadosos, firmes pero corteses. Así que Moisés pudo conservar esa ética, nos dice la nota. La ética inculcada por el Evangelio no reconoce otra norma, sino la perfección de la mente de Dios. Necesitamos la mente de Cristo. Moisés pudo mantener la ética porque tuvo la mente de Cristo. Cristo le dio su mente y Cristo nos quiere dar la mente de Él. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús, nos dice el libro de Filipenses. Pasamos ahora a la pregunta número 3, liderazgo y humildad.
¿Cómo se reveló la humildad de Moisés en su liderazgo? Pastor Petkov, ¿cómo se reveló? ¿Cómo Moisés reveló su humildad, su mansedumbre? No fue fácil para Moisés dirigir este pueblo, y vamos a ver también en la otra pregunta los problemas y dificultades que Moisés tenía. Pero es interesante que Moisés demostró una humildad increíble, una de las humildades, un ejemplo de humildad más grande de la Biblia. ¿Por qué? Porque él no se dejó desanimar y no se dejó a salir de la línea que Dios lo conservó, que lo dedicó, a pesar de todos los problemas que él enfrentaba en su vida. Por ejemplo, dice aquí Isaías que en que Dios tiene favor más que todo son los humildes De espíritu. de espíritu. Entonces, en el liderazgo del mundo, me imagino que en su liderazgo en el reino egipcio, allá la humildad no debía ser bien apreciada. En contrario, un líder que es humilde no merece mucho respeto. En contrario, en el pueblo de Dios. ¿Por qué la humildad es tan importante? No porque un líder puede ganar fácilmente la apreciación de la gente, pero él gana la apreciación de Dios. Y cuando Dios lo aprecia, Dios lo levanta. Es la promesa que dice el Señor: si nosotros nos humillamos, Dios nos va a levantar. Y eso es que entendemos en el carácter de Moisés y en su vida. A pesar que vemos que mucha gente no lo apreciaba a Moisés, tenía una resistencia, tenía falta de fe, e intentaban hasta el maltratarlo, exactamente porque él fue tan humilde, no fue una persona dictatorial, no fue una persona colérica en ese sentido, pero fue una persona humilde, una persona que siempre esperaba qué va a decir al Señor, qué va a decir Dios. Y por eso tenía este privilegio más grande de todos, a hablar cara a cara con el Señor. Amén. Cuarta pregunta. ¿Podemos decir que fue una tarea fácil la de Moisés al guiar a todo un pueblo en aquellas circunstancias? La respuesta es no. No era fácil. Estar con un pueblo rebelde, un pueblo que murmuraba, un pueblo que pasaba sed y hambre en el desierto, un pueblo que había sido acostumbrado a la esclavitud, que no tenía educación, que no sabía leer, no sabía escribir, no sabía comportarse, habían sido tratados como animales y ahora estaban en libertad. Y tenían la promesa de Dios, que eran el pueblo favorito de Dios en la tierra. Eso les llegó a la cabeza y se sintieron así con derecho de hacerle la vida imposible a Moisés. ¿En qué situaciones de riesgo se encontró algunas veces? A veces se encontró a punto que lo apedrearan, recogían las piedras y ya lo iban a apedrear. Y por eso dice Moisés aquí: no puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasiado. De aquí a un poco me apedrearán. ¿No fue así con Jesús, que estuvo en la tierra, que es el antitipo de Moisés? Al comunicar que él y el Padre eran uno, los judíos recogieron piedras en el templo y ya lo iban a apedrear. Y era que Dios le libraba la vida a Jesús, así como le libró la vida a Moisés. Tuvo que enfrentar la rebelión de Coré, Datán y Abitán y 250 príncipes. Y Jesús tuvo que enfrentar la rebelión en Galilea, cuando muchos de los que le habían seguido se tornaron contra él. Y la traición tan grande de Judas. Moisés tuvo que soportar la traición de Miriam, que estuvo murmurando contra él, su propia hermana. La traición de Aarón, que hizo el becerro de oro. Parece mentira, pensaría Moisés, pero tuvo que
sufrir eso en carne propia, su propia familia, que los habían tratado tan bien, ahora lo trataron tan mal. Y así fue también con Jesús, que fue menospreciado por sus propios hermanos, lo discriminaban. Le decían, si vas a hacer algo, preséntate al pueblo, ¿por qué te quedas por aquí en Galilea? Desciende a Jerusalén y muéstrate quién eres. Y venían a veces a tratar de convencerle que estaba equivocado, que dejara de hacer tantas cosas, de decir tantas cosas. Así que la misma familia a veces nos hace la vida imposible cuando no conoce al Señor. Y a veces cuando conocen al Señor también. Y tenemos que recordar a Moisés, que perduró y perdonó. Tenemos que recordar a Jesús, que perduró y perdonó. Y los hermanos de Moisés fueron salvados y los hermanos de Jesús también. Sabemos que Santiago llegó a ser un gran dirigente en la iglesia de Dios, así que tengamos esperanza. Vamos con la quinta pregunta. ¿En dónde radicó el éxito del liderazgo de Moisés? Dime, querido pastor. Es interesante, aquí vemos la comparación de Moisés con Saúl. Y es interesante que el principio de los dos personajes en la vida espiritual es más o menos la misma. Porque el uno y el otro fueron elegidos por Dios. Así es. El uno y el otro no quería tener esta responsabilidad, pero Dios le entregó. El uno y el otro hacían milagros por profetizaban. Profetizaban. El Espíritu vino sobre Saúl. Saúl también es con los profetas. Entonces, en la base, en el principio vemos muchas igualdades. Pero ¿qué sucede? Hay una desviación en el personaje de Saúl. Con el tiempo viene el orgullo, viene la suficiencia propia, y con el orgullo y suficiencia propia viene la desobediencia. Y cuando viene la desobediencia, entonces viene también la condenación del Señor y dice, tú no estás más ya suitable, adecuado, no es más adecuado para ser el rey de mi pueblo. Pero en este momento viene también con el orgullo y otras cosas, viene el deseo tan grande de continuar por no perder. Podemos decir también, se entrega a la selfishness, como es, al egoísmo. El egoísmo toma posesión del corazón y todo eso. Entonces, todo eso no sucede con Moisés. Moisés pasa milagro después de milagro. Imagínense todas esas plagas del Egipto. Ay, que podía él orgullarse de... Y además sucedía... el mar rojo. Él salía y hacía un señal y después sucedían los milagros. Entonces Dios hizo las cosas así como que Moisés es que hace todo o depende de él, ¿verdad? Pero Moisés no se orgulló. Él siempre quedó humilde y obediente. Yo creo que de su humildad se habló ya en las otras preguntas, pero su obediencia creo que corresponde en este punto aquí. Su pronta obediencia. Porque un líder, si él requiere obediencia, él mismo debe dar un ejemplo de obediencia. Y eso es la situación de Moisés. Eso fue el éxito de su liderazgo. Él fue obediente a todo a Dios. Y solo una vez, imagínense, solo una vez, golpeó la roca 2 veces, y eso no fue exactamente que Dios le dijo, y ya eso lo costó pasar por la muerte. Necesitaba pasar por la muerte porque por una desobediencia. En todo además significa que Moisés vivía perfectamente obediente. Y es un ejemplo increíblemente grande, porque así como él vivió, podemos ya nosotros también, por los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, creo que podemos vencer también nuestras debilidades y nuestras faltas y errores.
Sí. Muchas gracias. Pasamos entonces a la pregunta número 6. Pregunta 6, bajo el subtítulo Un líder Con visión. con visión. Un líder con visión. Pregunta 6 dice, considerando que era un profeta, hacia quien dirigió Moisés constantemente la atención del pueblo para impartirle esperanza. Le dirigía la atención del pueblo al ángel de Jehová. Le dirigía la atención al profeta que había de venir después de él. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Dice, profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandaré. Así que Moisés profetizó que vendría el Cristo, el Mesías, que sería profeta aquí en la tierra, que profetizaría. Y Jesús dio profecías. Leemos en el libro de Mateo capítulo 24, donde él profetizó la destrucción de Jerusalén y profetizó el fin del mundo. Profetizó también la predicación del Evangelio en todo el mundo. Profetizó la gran tribulación que pasó la iglesia en la Edad Media. Profetizó tantas cosas. Y luego tenemos la revelación de Jesucristo, que le fue revelado a Juan en Patmos. Ahí hay un sinnúmero de profecías. Ahí está Francia, ahí está Mahoma, ahí está Estados Unidos, ahí está el fin del mundo, con el anticristo y la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Todo eso es la revelación de Jesucristo, todo eso lo profetizó Jesús. Y aún profetizó las plagas. Así como Moisés tuvo que ver con las plagas, Jesús tendrá que ver con las últimas 7 plagas postreras que caerán sobre la tierra. Y dice, considerando que era un profeta hacia quien dirigió Moisés constantemente la atención del pueblo para impartirle esperanza, hacia Jesús. Y esa es la responsabilidad de cada pastor, de cada siervo de Dios, de cada misionero. Dirigir la vista no a uno mismo, sino a Cristo. Vamos a la última pregunta, pregunta número 7. Al final de su misión, ¿qué testimonio especial tenemos acerca de Moisés y de su servicio? Hermano Svetan, ¿qué me dices? Bueno, Moisés fue una persona con una vida bien difícil, problemática. Desde su nacimiento, imagínense que estaban prácticamente abandonados a un río, y desde allá tantas cosas y revolturas en su vida. Pero ¿qué sucede? En el momento cuando él se entrega al Señor, sucede algo increíble. De una persona viviendo en el desierto con las ovejas, totalmente afuera de la sociedad, totalmente afuera de todo el movimiento grande de las civilizaciones, él llega a ser uno de los líderes más importantes del mundo. Porque hasta hoy todo el mundo cita las cosas que él escribió. Uno se vuelve a ser uno de los autores y escritores más famosos del mundo, porque todo el mundo conoce, casi todo el mundo conoce los libros de Moisés, y muchas religiones lo están citando. ¿Y cómo sucede eso? Sucede de una forma increíble, de una dedicación absoluta al Señor. Con su vida y con los años de sus servicios, él prácticamente se vuelve a uno de los líderes más grandes del mundo. Su vida prácticamente queda grabada en los libros, los 5 libros de Torá, que son el fundamento del Antiguo Testamento. Él deja la descripción de la creación, él deja la descripción de éxodos, cómo salir de Egipto, de los milagros de Dios, y tantos detalles de la ley que Dios dejó con él. Él fue la persona que fue personalmente y recibió los
las 10 mandamientos. tablas, los 10 mandamientos, Así es. es un símbolo de la espiritualidad, un símbolo, un representante de la humanidad prácticamente, un símbolo de Jesús. Y todo eso sucede con un instrumento humilde, un instrumento muy, ¿cómo se llama? Con muy poca confianza propia. Ujú. Así que, y yo creo que este éxito no surge ni por su educación, ni por calidades especiales que él tenía, pero por su dedicación al servicio al Señor. Y en la misma manera como Moisés se volvió de un instrumento inútil a un instrumento muy útil, así podemos todos nosotros Amén. convertirnos y dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Porque una vez en las manos del Señor, si nosotros somos obedientes, no hay límite. Dios no pone límites, solo nosotros ponemos los límites hasta dónde podemos llegar, qué influencia podemos tener, cuántos dones podemos recibir, el don de liderazgo, el don de la música o cualquier don. Los obstáculos lo pusimos nosotros. Dios solo quiere desarrollarnos. Él quiere promovernos. Así como Moisés también fue promovido por el Dios. Fue apoyado por Él. Así puede cada uno de nosotros ser apoyado y puede volver a ser un instrumento increíble, grande en las manos de Dios. Muchas gracias, hermanos. Para meditación, los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. Debemos recordar que somos criaturas y Dios es creador. Amén. Dice, en la cumbre del Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinita más gloriosa que la Canaán terrenal. Y Dios ha llamado a cada creyente a la herencia de los cielos y de la tierra, del universo mismo, por ser parte del parentesco de Cristo, parientes de Cristo, de la familia de Cristo, cuando somos adoptados a la familia real. Sigamos a nuestro gran líder que es Jesús, el antitipo de Moisés, y la paz de Jesús sea con todos vosotros. Mucho éxito en el estudio de la lección y estén con nosotros de nuevo la semana que viene para otro estudio importante de la escuela sabática. Muchas gracias por haber estado con nosotros.